Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 2. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. De verdad que sí, una bendición temprana y con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Quiero comenzar señalando que las sanciones al gobierno de Venezuela y a los funcionarios está aumentando. Ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos anunció más sanciones para los funcionarios de gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana van a anunciar la lista de 50 personas que ya fueron seleccionados entre los que se encuentran integrantes de la cúpula del chavismo, oficiales de alto rango inmersos en violaciones de derechos humanos, magistrados, figuras claves en las operaciones de lavado de activos, dijeron ayer las fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la lista de potenciales candidatos para las sanciones se encuentra, al parecer, Diosdado Cabello. Se encuentra la primera combatiente, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, así como los testaferros de los tres dirigentes que incluyen a Vladimir Padrino. Esta nueva lista, lo que llaman lista negra del Departamento del Tesoro, que va a continuar congelando activos de estas personas señaladas, más 50, que es lo que al final se va a anunciar esta semana, se va a producir en una sanción que se denomina sanción de carácter individual. Sanción de carácter individual. Entonces, a manera de un resumen rápido, tenemos que decir entonces que aumenta a 50, perdón, van a incorporarle a los que ya están 50 sancionados del gobierno de Nicolás Maduro. Ayer también el Reino Unido ordenó retirar al personal de su embajada en Venezuela. Quiero decirles que ya son 25 países que están catalogando de ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente, que están señalando 25 países que no reconocen lo que vaya a ser la Asamblea Constituyente. Y yo quiero simplemente decirles que yo, si estuviese en el lado del gobierno, me detendría, porque uno no puede gobernar en contra de absolutamente todo el mundo, aun cuando usted tenga el principio de la autodeterminación de los pueblos. Pero es que la autodeterminación de los pueblos, en este caso, nos ha impedido que nosotros como pueblo no nos calemos a los cubanos que están cogobernando en el país. Vale decir, existe una injerencia de forma directa y no hemos tenido por autodeterminación de los pueblos una manera cívica, democrática, pacífica y electoral que impida que eso sea de esa manera. Ahora, cuando nosotros hablamos del marco de relaciones de Venezuela en la comunidad internacional, estamos hablando de un proceso de interrelación, ¿verdad? De una interrelación de intereses, una interrelación de intereses. Si esa comunidad internacional hace observaciones como consecuencia de que se produce dentro del país un cisma, por así decirlo, en la sociedad que los mantiene, que los mantiene en una violación al gobierno de derechos humanos de forma permanente, con una impresionante cantidad de muertos que lo califica de masacre, pues el gobierno debería empezar a decir, vamos a detenernos y vamos a reflexionar, porque el camino de no escuchar
el camino de la soberbia en la función pública es una pésima consejera. Es así entonces como se ha dicho que ingresan 50 personas más a esa lista, pero también se está diciendo que el sábado van a declarar las sanciones de carácter financieras sobre PDVSA. Bueno, si el presidente no detiene la locura en la que anda, pues simplemente la comunidad internacional terminará no reconociendo ni la Asamblea Constituyente ni lo que hagan, y Venezuela entrará en severos problemas, desde el punto de vista de cómo gobernar. Ya Maduro está incapacitado para gobernar a Venezuela, y si él se expone a sanciones en el mundo del petróleo, pues simplemente está condenando a Venezuela a una bancarrota superior a la que él ya la asumió. Entonces, Maduro precisamente no es el hombre que tiene capacidad para navegar en aguas turbulentas. Y esto nos va a llevar a limitar, a cesar las relaciones diplomáticas y comerciales que cualquier país debe tener en el mundo, pero que Venezuela, como consecuencia de su tosudez, como consecuencia de incorporar Venezuela intereses, intereses que no están en el mundo americano, ¿verdad? Porque el tema es que Venezuela se hizo una válvula, se convirtió en el dispositivo de la política exterior de Cuba en América, y entonces, por supuesto, ese empeño de instaurar en Venezuela el comunismo, esa es una circunstancia que por la expansión del modelo marxista que está afectando a Cuba, que está afectando a Colombia, que ya se instaló, pero con más moderado en Nicaragua, Bolivia y Ecuador, pues simplemente la gente está diciendo la crisis de Venezuela puede arrastrar a la región de forma definitiva. Fíjense que el cuadro que pinta Venezuela en Cúcuta es un cuadro dramático, dantesco, desde el punto de vista de cómo le están dando alimento a los venezolanos casi que en la calle. Ahora bien, ¿por qué Venezuela tiene que reflexionar? Bueno, por lo siguiente, porque Venezuela lo que consume lo trae del exterior en un 70%. En un 70% lo que consumimos los venezolanos lo traemos del extranjero. Venezuela tiene activos estratégicos en el exterior. El 95% de los ingresos de Venezuela son derivados de la venta del petróleo. 16 países que son socios comerciales de Venezuela, escuche bien lo que le voy a decir, de 16 países que son socios comerciales de Venezuela, 11 han ya catalogado la constituyente de ilegítima y han condenado su realización y han pedido que se reconsidere su ejecución. De los que quedan, del resto de los 5 países que quedan, 4 no se han pronunciado y Uruguay adoptó una posición muy tímida. Estamos hablando de los socios comerciales. Entonces, le vuelvo a decir, de 16 países que son socios comerciales, fíjese, aquí estoy hablando de países que son socios, ¿verdad? Venezuela tiene 16 países que son socios comerciales, de los cuales 11 catalogaron la constituyente de ilegítima, han condenado su realización y han pedido reconsiderar su ejecución. De los otros 5 países, 4 no se han pronunciado y Uruguay adopta una posición muy tibia. ¿A qué apela Maduro? Maduro apela al tema de China y Rusia, pero con un problema que no lo está computando. Es que China se ha presentado en el escenario venezolano con un planteamiento que lo hizo público, es que solicitó que las diferencias deben resolverse en el plano constitucional y a través del diálogo. Eso es lo que China le pidió a Venezuela y es exactamente lo que Venezuela no ha hecho.
Y es precisamente por eso que China fue limitando la relación comercial con Venezuela. Y si es el tema de Rusia, pues Rusia ahorita está en una situación económica de crisis y no va a poder hacer lo que hizo Rusia eh, con Cuba. Entonces, es necesario que Venezuela transite por esta circunstancia de donde los países tratan es de poner a salvo también sus relaciones y sus intereses comunes cuando Venezuela está altísimamente endeudada en el mundo, y entonces si Venezuela va a agarrar ahora el cuento de que me declaro país comunista y me cierro al mundo, pues simplemente lo que está entregando son los activos de Venezuela en el exterior si siguen esta tosudez de no pagar al que le debe, de no cumplir los tratos que se hacen y los convenios que se firman. Entonces, aquí es donde tenemos que hacerle un llamado de atención al chavista de base, al chavista de base. Deje de estar viendo películas en los canales del Estado y póngase a revisar la información internacional, infórmese mejor, porque aquí se habla de autodeterminación de los pueblos y estamos intervenidos por Cuba, pero nosotros le debemos todo, todo lo estamos debiendo en el exterior y por demás nuestras mayores acciones, nuestras mayores inversiones están en el exterior y la mayoría de ellas sirve precisamente de garantías de pagos que Venezuela al parecer tampoco quiere terminar de honrar. Entonces, las sanciones sobre Venezuela, hay un promotor, es el propio Nicolás Maduro. Porque a Nicolás Maduro todo el mundo le está diciendo, hermano, con el comunismo cero, hermano, aquí no queremos comunismo. Y entonces, prevalido de una Guardia Nacional declarada quizás también comunista, quieren implantar la revolución por la vía armada. Y resulta que eso era en los tiempos del romanticismo en Cuba en los años 60. Y entonces vinieron los barbudos del monte y tomaron el asalto al cuartel Moncada en Cuba. No, ahorita el mundo está interrelacionado y todos dependemos todos de todos. Hay un cuento que no ha querido, que los marxistas no han querido aprender, y es que hoy el mundo es multipolar en materia comercial y en materia económica, multipolar. De tal manera entonces que esa tosudez de seguir viendo las cosas por la vía de los lentes del imperio mantiene a Venezuela en esta situación en la que estamos como consecuencia de la falta de capacidad para entender que los pensamientos estos marxistas de los años 60 evolucionaron en el mundo y al parecer el único que no se enteró que esto evolucionó es Maduro y compañía. El lunes yo les presenté a ustedes el informe de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, que contenía los temas sobre los cuales se elaboró una agenda de un posible acuerdo gobierno-oposición y sobre el cual se trabajó. Y Zapatero se va el sábado, obviamente porque no se llegó al acuerdo. Yo lo que quiero pedirle es que revise en el Facebook Carlos Casanova el programa del lunes y revise los conceptos que ahí manejé que contenía el informe de Zapatero. Y revisando ese informe de Zapatero podrá entender parte de lo que hoy nosotros sentimos, del por qué estamos como sin dirección, sin agenda, y es que tiene mucho que ver con el contenido de ese acuerdo al cual finalmente no se logró. Bueno, ayer yo les comentaba que el rector Luis Emilio Rondón debería hablarle claro al país en lo que se refiere al evento electoral. Y precisamente ayer mismo el rector Luis Emilio Rondón
le habló al país. Y le habló al país en términos muy claros. Y dijo, abro comillas, el presidente Maduro vio primero los resultados que los ciudadanos. Imagínese usted de qué poder estamos hablando. Este es un poder que no tiene ningún tipo de autonomía. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, abro comillas, denunció que el ente comicial, CNE, entregó primero los resultados al presidente Nicolás Maduro, incluso a los candidatos, y luego se lo dio a conocer a la opinión pública la cantidad de votos emitidos para que los ciudadanos lo conocieran. Ese día, por cierto, corrió la especie y por eso es que nunca dieron los resultados por persona. ¿Cuántos votos sacó cada persona? Y cuando el rector Luis Emilio Rondón está diciendo que el CNE le dio a conocer primero los resultados al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a algunos candidatos, es porque Diosdado Cabello perdió con un colectivo. Y entonces, por supuesto, al final no pudieron entregar y no han podido entregar el informe de cómo quedó, con cuántos votos gana cada quien. Y entonces es un poco lo que se especulaba el mismo domingo, que Diosdado Cabello había perdido con un colectivo la posición constituyente. Ahora dice el rector lo siguiente: no puedo tener confianza alguna en las cifras que han surgido de un proceso que no contó con todos los controles. Es muy grave lo ocurrido el domingo, pues se vulneraron los controles. Se crea un precedente que no debe ser repetido en ningún otro proceso electoral. Dice además lo siguiente: que él considera que las dudas que tiene el pueblo venezolano son ciertas. Que son ciertas. Dice por demás que no se utilizó absolutamente nada que garantizara pulcritud dentro del proceso, toda vez que las personas podían votar más de una vez, que no se pudieron dar los resultados de la auditoría de la duplicidad de huellas y que todo eso constituye un retroceso y debilitamiento del sistema electoral venezolano, que en este punto se debe instrumentar y dar a conocer los resultados de una auditoría de duplicidad de huellas, es decir, constatar si la persona había votado más de una vez. Eso no se pudo hacer. Explica el rector Rendón que no se utilizó tinta indeleble, elemento que permite fortalecer la garantía de que un elector no vote más de una vez. Además, a pocas horas de la realización del proceso, se permitió que los venezolanos pudieran votar en cualquier centro de cualquier municipio, permitiendo con ello la incorporación de cuadernos electorales distintos al de ese centro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, con esto lo que sucede es que estamos hablando no de una elección interna del PSUV, estamos hablando de una elección constituyente manejada por el órgano electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, nosotros siempre lo dijimos, ese proceso era fraudulento y es un proceso fraudulento. La gran pregunta es, ¿la oposición va a concurrir a algún evento electoral con ese CNE? Porque quiero decirles que la oposición hoy está atrapada en la circunstancia de no saber si va o no va a un proceso electoral de gobernadores
cuyas candidaturas tienen que inscribirse el próximo lunes. De lunes a miércoles tienen que inscribirse las candidaturas. La oposición va a ir con este CNE en las condiciones de lo que está diciendo el propio rector Luis Emilio Rondón. Después de tener un registro electoral que lo hicieron por sectores y lo volvieron añicos. Esto es importante que lo pueda debatir la sociedad. Yo en particular quisiera que hoy me enviaran unos mensajes de texto sobre este punto. O mensajes de WhatsApp. Sobre este punto. ¿Usted cree que con este CNE la oposición tiene que ir a una elección de gobernadores? ¿Usted cree que se debe ir a la elección de gobernadores? Eso quisiera escucharlo de parte de ustedes. El análisis sobre este aspecto lo voy a hacer después, no lo voy a hacer hoy. Pero lo que quería era poner en sus manos que el rector Luis Emilio Rondón efectivamente habló en estos términos de el propio Consejo Nacional Electoral, lo que evidencia que seguimos teniendo la razón en cuanto a las denuncias que formulamos sobre el manejo de la elección fraudulenta de los constituyentes. Bueno, quiero comentarles también que la Asamblea Nacional va a debatir hoy cómo lograr un gobierno democrático, cómo lograr la gobernabilidad en el marco de una ley que van a promover. También ayer 3 diputados del oficialismo decidieron abrirse de la bancada oficialista y nombrar su propia fracción. Con estos diputados ya tendría la Asamblea Nacional nuevamente las 2/3 partes. Y es aquí donde quiero hacer la reflexión sobre el tema de la gobernabilidad. Ustedes me habrán escuchado hablar de que es indispensable para superar la crisis del país entenderse con factores que no estén militando en este gobierno en el desaguisado que se proponen. Y usted me habrá escuchado hablar en más de una oportunidad que con ese chavismo disidente hay que construir una plataforma que le muestre al país y a la Fuerza Armada que de todo este lado está todo el país y que del otro lado solamente está Maduro con el grupo de la Guardia Nacional, más los colectivos que también tienen una influencia cubana en este caso. Es así como tenemos que hablar para decir que estamos construyendo una unidad superior, porque la sola unidad de la oposición no es lo suficientemente fuerte para reconducir el país en las situaciones tan dramáticas como está el país. Se necesitan acuerdos de largo alcance y robustos, pero la gran pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo se abrió la fiscal? ¿Y por qué desde ese tiempo no se trabajó de forma seria y cierta para conformar esa nueva mayoría de las 2/3 partes en la Asamblea Nacional? Porque ahora surge en la sociedad un debate a propósito de que hay personas que han planteado que el mandato del 16 no fue cumplido por la Asamblea Nacional en cuanto a que había que nombrar un gobierno de transición. Y si mal no recuerdo, la pregunta no era un acuerdo, un gobierno de transición, sino un acuerdo de unidad, de unión nacional. Un acuerdo de unión nacional. Pero dice Julio Borges que la Asamblea Nacional no va a nombrar gobierno de unidad nacional. Obviamente, si no tiene un reconocimiento internacional, es absurdo de que lo haga. Pero por otro lado, Capriles dice, el pueblo es el único que puede escoger un gobierno de transición. Es aquí entonces donde yo quiero centrar hoy una reflexión en cuanto a que
Las posturas que se dan lamentablemente en la oposición son de un abanico tal que le hace perder el objetivo. El objetivo desde que se abrió el chavismo disidente del madurismo era incorporarlos a una plataforma unitaria de expresión para el país, aun cuando no se trata de que incorpore el chavismo militar en la oposición, sino de encontrarnos en los puntos a donde tenemos coincidencia, porque vamos a tener diferencias en muchas cosas. Y precisamente entonces, hoy nos encontramos que mañana instalan la Asamblea Constituyente y apenas hoy se van a alcanzar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional que son tan indispensables. ¿Para qué? Para reformular las leyes orgánicas, incluidas las leyes de los poderes públicos, incluidas las leyes de los poderes públicos. Y surge otra interrogante. Si el gobierno nunca ha cumplido, ¿por qué los diputados de Amazonas quedaron siempre por fuera? Entonces, a la oposición le sale hablarle con mucha más sinceridad a los venezolanos, con muchísima más sinceridad. Como ustedes han visto, en este planteamiento que les estoy formulando, recogiendo lo que dice Julio Borges, recogiendo lo que dice Capriles y recogiendo lo que fue la pregunta que usted, yo y muchos votamos, no hay una coincidencia en los planteamientos. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Eso no quiere decir, eso es un cuestionamiento con cariño. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook, Carlos Casanova. Me despido con este pensamiento. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Martin Luther King. Se la repito. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.